Juan capítulo 14, quisiera leer con ustedes al menos del 4 al 6. Y dice la palabra: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Repita conmigo: nadie viene al Padre sino por mí. Cuando el Señor va a partir de esta tierra, comienza a hablarle a los discípulos desde el capítulo 14 de Juan, según el Evangelio de Juan, y les comienza a parafrasear temas, entre ellos su partida, de por qué se iba. De hecho, mucha gente cree en Dios, pero no en Jesús. Y por eso Él dijo esta frase en el versículo 1, no se turbe su corazón, a los mismos discípulos: si creen en Dios, crean también en mí. Note usted las dos relaciones de las que habló. Si ustedes creen en el Padre, crean en el Hijo. Si ustedes creen en Dios, crean en el Hijo de Dios. Esa relación se las puso ahí en la mente y les dijo: yo voy a prepararles una casa, una morada, porque donde yo estoy, quiero que ustedes estén. Esto que les he dicho no es mentira, es una realidad, dijo el Señor. Y si me fuere, les voy a preparar, pero vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. Es el mensaje del Señor. Cuando les dijo: conocen, saben a dónde voy y saben el camino. Esa fue como un examen al pueblo. Fue como un examen a los discípulos, porque Felipe dice: no conocemos a dónde vas y tampoco el camino. Entonces, si no conocían a Jesús que estaba con ellos, quiere decir que la identidad de Cristo no había llegado bien a su mente y a su corazón. Y si no había llegado bien, tampoco podían seguirle, porque no sabían que Él era el camino. Por eso la respuesta de Él es bien categórica cuando dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, soy la vida. Son tres cosas muy elementales. Yo soy el camino, dice el Señor, es su persona, es Él. Y yo soy la verdad, es su palabra. Y yo soy la vida, es la vida que usted y yo tendremos aún después de muertos. Y dice: nadie viene al Padre sino por mí. No es que nuestro Señor esté hablando a ellos de una forma como que dijera egocéntrica, no. Sencillamente le dijo: nadie, y nadie es el mundo entero. Y nadie es el mundo entero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con las religiones, hermano? La mayor parte de religiones dicen que Jesús solamente fue un hombre sobre esta tierra con virtudes y con defectos. Usted conoce las denominaciones llamadas sectarias que dicen que Jesús no es Dios, que dicen que Jesús fue un profeta, que Jesús lo tildan de cualquier cosa, está bien, pero que no es Dios, no está bien. Ahora, ¿cómo defiende usted apologéticamente este tema? Pues tiene que conocer quién es el camino, la verdad y la vida. Entonces, hermanos, cuando hablamos de esto, es que desvirtúan su muerte expiatoria, no su muerte física, porque ellos saben que la Biblia dice que todos vamos a morir. Dice: está establecido que el hombre muere una sola vez y luego el juicio. Ahí pusieron al Señor, aunque no estaba escrita esa palabra todavía, pero eso es lo que siguen pensando ahora. Ahora, ¿qué es lo que hacen con eso? Desvirtuar la deidad, desvirtuar la muerte expiatoria. Porque si no conoce lo que es la expiación, le falta mucho para conocer de Jesús. Yo le sugiero a la iglesia que lea el libro de Levíticos, le ponga toda su atención y le pida al Espíritu Santo que lo ilumine, que lo inspire, para poder entender qué es la expiación de Dios. Por eso es que Jesús, el sacrificio perfecto, vino una sola vez y para siempre. Posiblemente lo toquemos en esta mañana en el sermón. Pero ¿qué hacen cuando ellos desvirtúan también la resurrección? Lo mismo, que todo el que se muere está muerto.
Pero nosotros sabemos, hermanos, que va a resucitar, sea para vida o sea para muerte, porque hay dos resurrecciones, la que Jesús trae con los muertos y la que el Padre para juicio eterno. Entonces, hermanos, existe la resurrección, pero la desvirtúan y dicen que el que está muerto, muerto está. Lo que han hecho de Jesús es un personaje importante y famoso en la historia, nada más. Pero ¿qué importancia tiene también ser importante? Porque cuando Jesús dijo, nadie, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero nadie viene al Padre si no es por mí. Es como que le dijéramos ahora al pueblo, si tú no recibes a Jesús, tú estás condenado. Y se queda, no, y discute como quiera, pero está condenado porque la palabra dice, sin mí nada podéis hacer. Bueno, yo trabajé en una misión diplomática por muchos años. Yo conocí alrededor de 30, 40 embajadores, muchos cónsules en 49 años de trabajo. Yo llegué a ser jefe administrativo y de repente cuando fallaba una de las secretarias, a mí me llamaba el embajador para ser yo el que tomaba los recados al teléfono. Por supuesto, yo había aprendido cosas ya importantes sobre quiénes le llamaban y quién era él. Entonces, él era un hombre importante. Los sobres, cuando le escriben un sobre a un embajador, le ponen excelentísimo señor fulano de tal, embajador de la República de tal, plenipotenciario. Mire, plenipotenciario, todo el poder. Así lo escriben. Entonces, ese hombre era importante. A él lo llamaban gente importante. Y yo entendía cuando tomaba el recado. Me caía la llamada y yo contestaba y decía así, ¿con quién desea hablar? Con el señor embajador. Su nombre, por favor, yo lo anotaba. ¿Sobre qué quiere hablar? Es una pregunta que es obligada. Cuando yo pasaba la llamada, él me decía, ¿lo conoce usted? No, pues yo tampoco, le vamos a corresponder. Entonces yo retornaba a la persona y le decía justamente lo mismo, molesta o no, colgaba, pero cuando el excelentísimo señor embajador me decía a mí, me decía, no lo conoce, ¿no? Pero ¿qué caso es? Si tal caso, llamémoslo. O sea, le daba importancia, ¿verdad? Llamémoslo. Pero ¿qué pasaría si la llamada la tomo y me dice, yo soy el ministro de las Obras Públicas? Entonces, un momentito, yo voy a transferirlo al señor embajador a ver si le puede atender, aunque sea el ministro. Entonces, cuando paso la llamada y me dice, ¿quién me llama? El ministro de Obras Públicas. Déjemelo. ¿Por qué? ¿Era más importante que el que no conocía? Claro. Y en ese ritmo de juego nos manteníamos. ¿Por qué? A lo que yo quiero llegar. Hermano, ¿quién es más importante sobre esta tierra? ¿Jesús u otra persona? Porque si usted va al Padre y dice, Padre, yo vengo aquí donde ti, yo quiero decirte cosas, pero fíjate que me han dicho que Jesucristo, pero no me interesa, yo quiero llegar a ti. Si Jesús dijo que nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, hermano, ¿por qué usted anda queriendo poner otras deidades o otras personas para llegar al Padre? No puede, no debe. No debe porque el Padre le dio una identidad al Hijo, que ya la vamos a ver. ¿Por qué? Jesús dijo de esa manera, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Entonces, hermanos, eso es lo que yo quiero predicar con ustedes esta mañana sobre este título. Dicen que en la mañana no lo dije, pero sí lo dije. Mi título es, nadie viene al Padre si no es por Jesús. Ahora, ¿qué quiero decir con esto, hermano? Dios Padre encomendó al Hijo una obra sobre la tierra. Pero para que esa obra sea realizada, Él tenía que identificar a su Hijo. Entonces, ¿cómo usted conoce quién es Jesús? ¿Cómo usted va a definir quién es, por qué es el Cristo? ¿Cómo va a definir qué es el Mesías? Hermanos, nosotros como cristianos en el mundo tenemos que darnos cuenta de sus obras terrenales, de la importancia que tiene el nombre de Jesús, de la importancia que tiene su deidad, de la importancia por qué Él estuvo entre los hombres, de la importancia por qué creer a la palabra de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, es triste que en muchos países del mundo el Nuevo Testamento no existe.
Es triste que muchos países del mundo el Nuevo Testamento lo rompen, lo queman, pero no muere el Nuevo Testamento, porque en esa misma palabra Jesús dijo, ellas dan testimonio de mí. La palabra en el Nuevo Testamento está implícito, está metido ahí que Jesús es preexistente. Entonces, hermano, ¿cuál es el beneficio de que usted crea en Jesucristo? Esa es una de las razones que me tiene que detener a pensar cuando el Señor dijo, y miren, nadie viene al Padre si no es por mí. Lo que les está diciendo, si no pasan por mí, si no creen en mí, ustedes no están en nada. ¿Por qué? Una razón bien clara. Cuando usted lee Romanos, dice que Jesús vino en propiciación por los pecados del hombre. ¿Qué es lo que quiere decir? La palabra propiciación, hermanos, quiere decir que es el medio que Dios usa para calmar su ira. Nada más. Así de fácil y sencillo. Lo que me dice que Dios estaba enojado con el pueblo. Es el mismo enojo que tuvo cuando destruyó a través del diluvio el mundo. Es el mismo enojo que tiene por el pecado en el mundo entero, pero por eso dijo, no, yo tengo la solución, y cuando le recomiendo leer el libro de Levítico es por esto. ¿Por qué? Ahí se va a designorar que los sacrificios de Levítico ya no existen. El sacrificio perfecto se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque la decisión de Dios fue enviar a su Hijo único para hacer un sacrificio perfecto y quitar el pecado del mundo, quitarlo, erradicarlo, para que quedara escrito para la humanidad que Cristo murió por los pecadores. Amado hermano, hermana, interesante es que esa decisión de Dios se respete. Se respete, ¿por qué? Porque Jesús es el Señor. Jesús tiene su propia identidad. Por eso cuando el Padre marcó con la cruz del Calvario su obra redentora, cuando la sangre de Cristo selló el pacto. ¿Se acuerdan ustedes haber leído, hermanos, que en los evangelios, bueno, más que todo Mateo, Marco y Lucas, dice que el Señor en el último momento de la cena dijo, esta es mi sangre, a través del vino, la cual es vertida para perdón de pecados. Esta es el nuevo pacto de Dios para con el pueblo. Ese pacto de Dios con el pueblo fue sellado con un sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Ese sacrificio perfecto fue sin mancha y sin pecado. Ese sacrificio perfecto es lo que sostiene la cristiandad en el mundo. Amado hermano, hermana, cuando nosotros hablamos de esto, de misiones y todas estas cosas, es la palabra de Dios caminando por el mundo. ¿Sabe por qué? Porque muchos se han quedado tranquilos con lo que el mundo les da. Olvidan lo divino que es la palabra y lo divino que es el Señor. Viven una vida libre y la viven tan libre que se pierden, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ese sacrificio perfecto tenemos que comprenderlo en la obra redentora de Jesucristo. Jesucristo selló allí. Ahora, ¿cómo se manifestó el Señor a través de la historia? ¿Se recuerdan ustedes que Él vino primero con un mensaje donde decía arrepiéntanse? Pero también le agregaba, crean el Evangelio. El reino de Dios está cerca de ustedes. Ese era el mensaje de Él grande. Una potencia hablando al mundo a través de ese mensaje. Por eso es que el Señor Jesús, cuando aparece haciendo milagros, sanidades, levantando cojos, haciendo ver a los ciegos, los mudos hablando y los sordos oyendo. Eso era sobrenatural. Pero eso le dieron importancia solo los que se beneficiaron. Muchos vieron los milagros y se apartaron y no siguieron al Señor. Por eso es que la Biblia tiene bien claro quiénes son los que le siguen. Amado hermano, nosotros tenemos que estar, pero bien agarraditos, que Jesús es la salvación. Usted y yo debemos de comprender lo que el Señor escribe a través de Juan cuando dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Lo que quiere decir Juan es que Él enviaba su palabra a través de Jesucristo para que usted y yo ahora la disfrutemos. Que Dios enviaba su palabra al mundo para que puedan comprender lo que hoy en día no comprenden. Y le voy a leer lo que dice Juan capítulo 1, que siempre lo hemos parafraseado, cuando Juan recoge la parte
de la venida de Cristo y su deidad. Dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Lo que está diciendo acá es que Jesús vino en su tiempo, nacido de una mujer, como hombre. Amado hermano, como hombre implica hombre, con sangre, con cuerpo, con voz, con todo lo que tenemos nosotros. Y se mezcló entre los hombres, y dice, y le vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es lo que vio Nicodemo. Esto es lo que Nicodemo encontró en el Señor, las maravillas que Él traía para hacer. Por eso es que Nicodemo le dijo, Maestro, nosotros sabemos que tú vienes de Dios, porque las cosas que tú haces, nadie las puede hacer si Dios no está con Él. Esto es lo importante del mensaje de Cristo en carne sobre la tierra, amado hermano. Por eso que los espíritus inmundos no confiesan que Jesús vino en carne a esta tierra. Por eso es que usted como evangélico tiene que saber que Cristo se hizo hombre y estuvo aquí sobre esta tierra, porque Él tenía un poder inmanente relacionado con el Padre en línea directa, amado hermano. Cuando usted lee Hebreos, dice la palabra que tenía la sustancia misma del Padre, y sobre Él estaba la plenitud de Dios. Qué interesante se vuelve que usted conozca la identidad, que usted conozca la deidad de Cristo para poder estar enamorado del Señor, amado hermano. Muchos hablan de Jesús como cualquier cosa. No debe ser así. Nosotros tenemos que estar conscientes de que Dios valoró la identidad de Cristo. ¿Cómo tiene importancia el nombre de Jesús? Dice que cuando usted lee Marcos 16, dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y dice el Señor, en mi nombre. Entonces, si usted no lo hace en el nombre de Jesús, hermano, no vamos bien, volvamos a lo mismo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esto es bien importante que lo tengamos guardado y lo razonemos. ¿Por qué? Dice que yo tengo un amigo, no le voy a decir el nombre. Tengo un amigo que me dijo hace unos años atrás, este es mi número telefónico, cuando querrás me llamas. Entonces cuando yo quiero lo llamo, pero resulta que me contesta el motorista. Y me contesta el motorista y yo la primera vez me sentí mal, ¿verdad? Pero después me acordé que yo trabajé en una entidad donde yo contestaba el teléfono a veces y no mi jefe. Y dije, bueno, tiene razón, quizás es el secretario de él. Y él cuando me contesta me dice, pastor. Y le digo, ¿usted cómo sabe? No, me dice, porque aquí está registrado en el teléfono como pastor. O sea, ese teléfono es del que yo quiero hablar. Sí. Y le digo yo, ¿me lo puede pasar? Sí, me dice, pero es que le voy a aclarar algo. Usted no puede hablar con él si no pasa por mí. ¡Wow! ¡Qué importante! Interesante, ¿verdad? Usted no puede hablar con él si no pasa por mí. Y ahí lo entendí. Entonces, ¿cómo voy a hablar con el Padre si no paso por Jesucristo? ¿Cómo lo voy a hacer? De repente le digo, ¿y puedo hablar con él? Mire, me dijo, no creo que lo pueda atender ahora, porque está ocupado. ¿Verdad? No sé si ya le había dicho que iba a estar ocupado, pero él sabía que estaba ocupado. Y yo sé cuando está ocupado. Entonces le digo yo, bueno, dígale entonces que le llamé y que es urgente. Así le diré, me dijo. Cuando se desocupa me llama y me dice, José, ¿qué pasó? ¿Qué se te ofrecía, José? Saludarte nada más quería. Solo eso querías. Porque me dijeron urgente, pues si es urgente saludarte, le dije. ¿Pero por qué le estoy contando esto? Porque qué importancia cuando Dios le da valor a algo. Si Dios le dio valor a su hijo y le permitió decir, nadie viene a mi hijo si no es por ti. Si no pasan por ti, mejor que no vengan. Oiga, hermano, no sé si me estoy dando a entender, yo quiero entenderlo yo también, porque si Jesús es el medio, ¿por qué voy a buscar otro? ¿Por qué me voy a interesar en que otro me atienda? Cuando Jesús mismo dijo un día, el Padre y yo uno somos, dice allá en Juan 10:30.
El Padre y yo no somos. Y cuando Él dijo eso, hermano, me relaciona directamente que el Padre le dijo: hijo, a ti te doy la autoridad, a ti te dejo aquí. Nadie más va a poder venir aquí, ni poder ningún vicario sobre esta tierra, solo tú, persona. Entonces, hermano, no hay remedio. Y tú que estás viendo la televisión, te confieso en este momento, es para ti también el mensaje. Porque la palabra dice que si tú no conoces el camino, Jesús es el camino. Si no conoces la verdad, que su palabra está escrita en la Biblia. Y Él dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Mi consejo es que busques al Señor Jesús y Él te va a aclarar todas las cosas. Amado hermano, cuando el Señor se presenta ante una mujer en Samaria, y ahí en Samaria, esta mujer le dice: ¿cómo tú vienes a mí y no traes ni un lazo para sacar agua? ¿Y cómo tú vienes a mí y no traes un balde? ¿Y cómo tú me estás ofreciendo a mí agua para vida eterna si no sé ni quién eres? Y Jesús le dijo: no sabes todavía nada. Y siguió conversando con ella: pero es que a mí me han dicho que en este monte tengo que adorar y bla, 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 bla. Y el Señor la está escuchando. Y oye todo lo que le dice. Y al final de la conversación viene y le dice: me han dicho que viene el Mesías llamado el Cristo, pero no sé quién es. Y Jesús se le queda viendo y le dice: yo soy con el que hablas. Oye, hermano, se le presentó en vivo y en directo. ¿Cuántas veces se le ha presentado al pueblo en vivo y en directo? ¿Cuántas veces ha estado frente a ti y te ha hablado y no lo has entendido? Amado hermano, esto es bien importante que lo razonemos. Jesús siempre está buscándonos, aunque usted diga que usted la anda buscando, pero Jesús ya lo encontró a usted. Eso es importante que lo guardemos. ¿Por qué? Porque Él sabe que usted y yo tenemos que comprender que nadie viene al Padre si no es por Él. Esa mujer, en vez de hacer ¿qué le diría? Cosas absurdas. Tiró el cántaro y se fue a confesar y dijo: he encontrado al Mesías, he encontrado al Cristo, lo he identificado porque me dijo muchas cosas que yo no podía decirla. Amado hermano, esa es la identidad del Señor. El Señor mismo, cuando Caifás le preguntó: ¿y quién eres tú? ¿Eres tú el Cristo? Yo soy. ¿Eres tú el Mesías? Yo soy. El Señor dijo cuando lo entregó Judas: yo soy. Amado hermano, y sigue diciendo: yo soy, porque es la identidad de Él sobre esta tierra como hombre. Amado hermano, Jesús vino a posesionarse de esta tierra como hombre en una relación con Dios directa, para que usted y yo no busquemos otros intermediarios. Pablo le dice a los filipenses: haya en ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, dice, siendo como Dios, se lo voy a leer para no parafrasearlo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que agarrarse. Que decir: yo tengo a mi papá y ya, eso, no, nada, no se agarró de eso. Y dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amado hermano, hermana, cuando Jesús se identifica, Dios ya lo ha identificado. Porque le dio la forma de hombre, pero con su relación como Dios. Pero Jesús, en lo que llamamos la kenosis, se despojó de ser Dios y pasó a ser hombre, y dice que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En base a ese sacrificio, en base a esa obediencia, en base a todo lo que Él hizo, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre dice que es el que el pueblo, el mundo entero, tiene que doblar rodillas y confesar que Jesús es el Señor para la gloria del Padre. Entonces, cuando usted confiesa eso, usted está a los pies de Cristo. Usted está reconociendo al sumo sacerdote, aquel que recibió un nombre sobre todo nombre. Amado hermano, eso es importante, porque Jesús vino para rescatarnos del mundo de pecado, para darse a conocer como el único redentor del mundo. Amado hermano, ese es Jesús de Nazaret, ese es el Cristo de poder, ese es el Mesías Salvador. Pero la gente sigue pensando locuras.
Pablo le escribe a los de Corinto en una carta bien clara, pero porque sabe que en Corinto puede estar ocurriendo lo que en otras iglesias pasa, ahí en el capítulo 15 de los Corintios. Hay muchas iglesias, hermanos, hoy en día. No importa cuál sea, yo no subestimo ninguna si tiene la doctrina correcta. Porque si adoran a un Cristo que yo adoro, bienvenidos. Mi problema consiste, hermanos, en desvirtuar el nombre de Jesús. Mi problema consiste en que no crean que Jesús es el único que te puede llevar al Padre. Me preocupa mucho que las doctrinas modernas lamentablemente estén haciendo eso. Y venden tan bonito el mensaje que algunos se van. No, es que la iglesia tiene bonitos parqueos, es que la iglesia tiene aire acondicionado, la iglesia tiene unos asientos que uno puede pasar 3 horas oyendo al pastor y no pasa nada, bien suavecitas. Amarran a lo que les han dicho, la comodidad. Hermano, eso no es ser discípulo de Cristo. Por eso te digo con mucho respeto, la iglesia donde se plante, humilde y con la doctrina, estamos bien. Amén. Pablo está en Corinto y les dice de esta manera en el capítulo 15, versículo 4. 3. Porque primeramente, dijo Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme las Escrituras. Les está diciendo toda la doctrina. Les está diciendo, ustedes no tienen por qué estar pensando que Cristo no murió. Ustedes no tienen que estar metiéndose en la mente de que los pecados no los perdonó Él. La Escritura misma lo dice. Y ustedes tienen que entender que murió y fue sepultado, pero tienen que guardar en su corazón que al tercer día resucitó conforme las Escrituras dicen. Hermano, esa es parte de la doctrina. Es parte de lo importante que nosotros tenemos que entender, que Cristo murió, resucitó por el poder de Dios. Y resucitó por el poder de Dios porque Dios mismo le había dado el poder y la autoridad a Él sobre la muerte. Porque mire, Jesús tenía poder sobre la muerte mientras estuvo en la tierra. ¿Quién de vosotros podrá llegar al cementerio y decirle a un familiar fallecido, levántate Juan, levántate Pedro, sal de esa tumba? Yo no creo, hermano, mi fe no llega hasta ahí. Pero Jesús lo hizo. Jesús lo hizo y dejó morir a Lázaro para demostrarles el poder como hombre sobre esta tierra. Y lo hizo de una manera tan clara que dijo, Padre, yo sé que siempre me oyes, pero te estoy volviendo a pedir esto para que estos vean que tú me has dado poder. Lázaro, sal fuera. Cuando Jesús viene caminando y se encuentra con un féretro y traen a enterrar al hijo de una viuda en una ciudad llamada Naín. Y dice la palabra que tuvo compasión y le dijo a ella, no llores más. Y cuando lo detuvo el féretro, lo pusieron al suelo, y él se acercó y lo tocó y dijo, a ti te ordeno, levántate. Un hombre declarado muerto, un joven. Eso es poder de Dios. Eso es la primicia de lo que Dios va a hacer cuando usted y yo muramos, hermanos, y nos va a resucitar. ¿Sabe por qué? Porque Cristo murió y resucitó y es parte de la identidad de Él, porque Cristo no está muerto, Cristo está vivo, porque Él cuando en la cruz del Calvario se lo declararon muerte, en ese momento se rió el diablo, cuando lo declararon muerto en la cruz, en ese momento todas las huestes de maldad se declararon de fiesta. Pero ¿saben qué, amado hermano? En ese momento cuando Jesús está en la cruz y dice, Padre, consumado es, y entre
entregó su espíritu, en ese momento la batalla espiritual comienza. ¿Por qué? Porque en ese momento derrotaba la hueste de maldad, en ese momento derrotaba la muerte, en ese momento le quitaban las llaves del imperio a la muerte, para que usted y yo ahora, a través del arrepentimiento por los pecados, podamos tener la gracia de Dios y ser salvos, porque usted sí muere, pero muere para Cristo, amado hermano, porque usted verdaderamente lo ha creído. Cristo te garantiza vida eterna. Cristo proclamó que vive, Él resucitó para que tu esperanza se mantenga hasta el día de su venida. Ese es Jesús. Se llama Jesús de Nazaret. Para el mundo se llama Jesús de Nazaret. Los cristianos deben de permanecer. Hermano, no se deje llevar por el dedo con azúcar y miel en la boca, no. Las sectas están ahí. Todas las sectas están ahí y cada día van a ir creciendo. No le voy a mencionar sectas, pero le voy a decir que es una secta. Una secta es la que se separa de la verdad de Dios y que busca otros dioses o otros líderes y desvirtúan a Jesucristo. Eso es sectario. Bueno, hablemos de budismo. Hablemos de... no, es que me da pena por la cámara. Sé que este sermón llega lejos, pasa las fronteras a través del internet, pero debo reconocer lo que dijo Jesús. Y está escrito en mi Biblia y en la de muchos. Nadie viene al Padre si no es por mí. Los demás están muertos. Las tumbas están con ellos. La única tumba, ya lo hemos dicho miles de veces, que está vacía se llama la tumba de Cristo. Porque Cristo está vivo. Porque Cristo no se quedó en la tumba, porque el Padre no iba a permitir que hubiera corrupción. Por eso es que cuando se despide de los discípulos, y lo puede ver usted en el capítulo 1, versículo 10 de los Hechos, dice: ¿y por qué estás mirando para arriba? Si ese Cristo que va subiendo es el mismo que volverá con gloria. Hermano, eso me dice que está vivo. Eso me dice que Él está en el cielo. Eso es lo mismo cuando le dijo a Nicodemo: tú tienes que entender que el que subió es el mismo que bajó, y el que bajó es el mismo que va a subir. Se llama Jesús de Nazaret. Hermano, Él está vivo y intercede por nosotros todos los días. Yo quiero leerte Hebreos así rapidito. Hebreos capítulo 7, 25, hermano. Mira, tan interesante es que guardemos esto. ¿Por qué razón lo digo? Porque dice así: mas este, que por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por eso que tiene validez la palabra cuando Felipe le dijo: no sabemos a dónde vas, no sabemos el camino. Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso dice acá bien claro que Él puede dar salvación perpetua a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por nosotros. ¿Por qué? Porque está válido lo que Él escribió y dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Allá desde el cielo, como sumo sacerdote, está mediando para que usted y yo podamos hablar con el Padre. Hermano, Jesús está ahí. Él está ahí. Mira, Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. ¿Cree eso, hermano? Yo no estoy tan seguro, pero que ustedes lo crean. ¿Sabe por qué? Porque muchos se creen buenos. Yo le pido: Señor, no permitas que yo me crea bueno, yo sigo siendo malo. Y yo por eso bromeo con la gente y le digo: es que soy malo. Me dicen: ay, pastor, usted es que soy malo. Bromeo, ¿verdad? Pero si aquí hay alguno que no sea malo, levante su mano y bájela rapidito. Sí, ¿sabe? Cuando uno está en la caja de muerto, no les aterra eso, como no, ¿verdad? Está en la caja de muerto y siempre llega alguien y se le queda viendo. Tan bueno que era.
nunca robó. Era un ejemplo. Y el otro bien muerto, ¿verdad? Alguien me dijo un día, es que ya muerto uno no hay nadie que le encuentre lo malo. Hermano, pero ese que está ahí muerto puede haber blasfemado. Ese que ahí está muerto puede haber estado robando, puede haber sido falso y ahora lo están lisonjeando. Hermano, es mejor que el que está ahí un día recibió a Cristo y puede haber robado, matado y hecho muchas cosas, pero fue perdonado porque Cristo tiene poder al que se arrepiente perdonarlo. Y es mejor morirse y que las lisonjas sean verdaderas, hermano, porque el que va a resucitar con Cristo es porque fue perdonado. Nadie es bueno sobre esta tierra, pero si Cristo le perdona, pasa a otro plano y puede morirse cuando quiera, porque Dios está con él, amado hermano. Esa es la iglesia que Dios quiera. Si el hombre tiene que entender que necesita a Cristo para salvarse, hermano, tiene que entender que necesita creer en la obra redentora de Dios, porque es mejor que me depositen perdonado y aunque digan que fui malo, pero Dios sabe quién soy después de perdonado. Y sabe quién es usted después de perdonado. Por eso yo te digo esta mañana, sigue estando válido y léelo repetidas veces. Felipe, no entiendo, Señor, ¿a dónde vas? No entiendo, Señor, ¿cuál es el camino? Hijo, yo soy el camino, yo soy tu verdad y soy tu vida. Y no solo eso, porque eso es una cosa, la más importante, tú no puedes venir al Padre si no es por mí. Oh, hermano, esto sí que tómele una fotografía mental y dígale, Señor, explícame más claro esto. ¿Cómo es eso de que yo no puedo venir al Padre si no es por ti? ¿Qué tan importante eres? Déjame decirte, sí, el Señor es importante, porque por eso el Señor lo envió sobre esta tierra. Por eso dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Por eso en la transfiguración dijo el Señor, este es mi Hijo amado en él tengo complacencia, por lo tanto a él, óiganlo. Es Jesús se llama Jesús de Nazaret, el que vive y reina por los siglos de los siglos, el único que te va a enseñar el camino, el único que te va a mostrar la palabra, es el único pastor que va a venir para pastorear sus ovejas, es el único que va a abrir los sellos, es el único que va a sonar las trompetas de Dios, es el único que él mismo viene desde el cielo para llevar su iglesia gloriosa, aquella que ha guardado su nombre, aquella que tiene en su corazón un nombre claro que se llama Jesús de Nazaret, el cual es nombre sobre todo nombre, para que se doble toda rodilla, confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Padre, y nadie viene al Padre si no es por mí. Padre amado, gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Esta mañana, Dios, gracias. Yo acepto tu obra redentora, Dios mío. Yo acepto tu deidad, porque yo te quiero esperar solvente sobre esta tierra, Señor. Sea que viva o que muera, quiero ser de ti. Y quiero tener presente en mi mente fotográfica lo que está escrito por la palabra. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese eres tú, Señor. Por eso yo te guardo en mi corazón. Por eso yo levanto mis manos para adorarte, para bendecirte.